Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar cómo y cuándo te llega el amor. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos. Muchísimas gracias de corazón a todos por vuestro apoyo, cariño, con el tema este de los incendios. La verdad es que, bueno, yo vivo en la ciudad, pero al final, bueno, pues consiguieron atajar el fuego en mi pueblo, no llego a entrar, en el pueblo de mi familia, pero bueno, estamos en unas circunstancias bastante delicadas, está ardiendo medio país y bueno, por la zona en que yo estoy, bastante, toda la provincia está bastante afectada, así que bueno, mucho ánimo para todos y de verdad, mm, pues es toda mi empatía. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Y recordad que he habilitado el aquelarre. El aquelarre, bueno, solamente tenéis que uniros por una cuota al mes, bueno, bastante pequeña. Podéis acceder a 2 vídeos más a la semana y acceso anticipado a los interactivos de los lunes y los jueves. Y haré también encuestas para seleccionar los temas de los vídeos, de los 2 vídeos semanales, ¿vale? Que son exclusivos solo para miembros. Gracias de corazón a todos. Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja morada, con el tarot Fairy Tail Journey. Recordad, como siempre os digo, que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots de oráculos que utilizo en el interactivo, como siempre. Opción número 2, bruja verde. Con el tarot Earth Woman. Y opción número 3, bruja rosa. Con el tarot Fairy Tail Journey. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja morada. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo y cuándo te llega el amor. Vamos a ver. Opción número 1, bruja morada. ¿Cómo y cuándo te llega el amor? ¿Quién es? Vamos a indagar un poco sobre este tema. ¿Con quién vas a estar? Si vas a estar bien, en pareja estable. Opción número 1, bruja morada. Siento que sí, siento que vas a estar en una pareja estable no tardando mucho. A mí me hablan, yo siento que es como que es algo que no va a tardar demasiado, que te va a llenar y colmar de felicidad con este 10 de copas. Siento que incluso puede ser que tengáis hijos si te apetece tener hijos. Si no, pues me están hablando de esa estabilidad, ¿no? En familia, con tu pareja. Siento que es una conexión que te va a llenar de satisfacción, de alegría, que va a haber mucha comunicación, una conexión además muy sincera, porque las de espadas bueno, las espadas son aire y nos hablan de la verdad, el as de espadas nos habla de la verdad, nos habla de la sinceridad, ¿no? De que va a ser una persona con la que vas a estar muy feliz, como que vas a estar bastante ilusionada, ilusionado, que te va a transmitir mucha sinceridad, ¿no? Bueno, en esta opción veo 2 personas, ¿vale? Por un lado, siento que viene alguien para ti o ya está en tu vida. Siento que es como que tienes que cerrar un ciclo con alguien que ya está en tu vida. Este rey de copas, siento que es una persona como bastante víctima, ¿no? Como que se ha hecho la víctima contigo, puede ser una pareja, puede ser una pareja que todavía está ahí pues eso, con la que tienes que corromper, ¿no? Veo ahí algo que te frena todavía a vivir esa experiencia con esta persona
que viene para ti, que siento que sí que es este rey de espadas. Veo como luchas con esta persona, con este rey de copas, que yo siento que es alguien bastante victimitas, ¿no? Que se hace la víctima, que intenta sacar tu lado más sensible para que no le dejes, o para que a lo mejor o no la dejes, o para que a lo mejor estés pendiente de lo de ella. Es una pareja que tienes ahí como muy reciente, o una persona con la que has querido concretar algo y no se ha podido, alguien que tienes ahí todavía mucha influencia de esta persona. Pero yo veo luego avances con este rey de espadas, me da igual que seas hombre o mujer, es alguien, es la energía de este rey de espadas, una persona bastante estructurada, una persona mental, una persona como que dice mucho la verdad y que no se anda con rodeos, es una persona que va directa al grano, ¿no? Físicamente, lo que os digo, no me gusta dar mucho tipo físico, pero siento que es alguien bastante atractivo, atractiva. No le gustan nada las injusticias a esta persona, fíjate, estoy sintiendo. Puede ser que trabaje en el área de justicia y ya le conozcas a esta persona, ¿eh? Yo siento que conoces a las dos personas ya en esta opción, ¿eh? Al rey de espadas y al rey de copas. El rey de copas, pues una es pareja, puede ser alguien con el que no se concretó nada, alguien ahí que todavía, puede ser incluso tu pareja todavía, y que tengas que romper con ella, con él, ¿vale? Adáptalo. Yo veo, me dicen que es como una relación que te va a llenar como de ilusión, de renovación, ¿no? Con este juicio. También me están hablando de que es un poco, de que esta relación con este rey de espadas viene, ya te digo, me da igual que seas hombre o mujer, ¿eh? Puede ser, pues eso, un rey de espadas es la energía, puede ser hombre o mujer. Este juicio me habla de una renovación, de un karma también. Es como que esta persona viene, que ya le conoces, siento que ya le conoces en esta opción. Eh, y siento que es como que se han estado, todavía se han resistido ahí como la situación, ¿no? Es como, bueno, está la situación bastante ahora estancada, parada, hay como mucha resistencia, insatisfacción, no se están moviendo las cosas con esta persona, pero es porque hay que cerrar ciclos con este hombre todavía, o esta mujer, este rey de copas, que no se está comportando bien contigo. Hay algo ahí que todavía tienes que sanar con él o con ella, ¿vale? Bueno, siento que físicamente, como te he dicho, es un hombre o una mujer muy atractivo, atractiva, puede ser que se dedique al tema justicia, ¿vale? Y que siento que es una persona que le gusta mucho las cosas claras y el chocolate expreso, como decimos aquí en España, ¿no? Todo como muy firme, todo como muy sincero. Es alguien que físicamente te llama mucho la atención, sus ojos, siento que es moreno de pelo, el pelo oscuro lo tiene, y los ojos puede que les tenga para algunos azules y para otros, me refiero claros, y para otros marrones, en algunos de los casos, ¿vale? Adáptalo porque es que si no te coinciden las descripciones físicas, no te preocupes, es muchas personas. Esta persona viene para concretar algo serio y estable contigo, pero de momento hay mucha indecisión. Todavía hay que cerrar un ciclo, como te digo, con esta otra persona, con ese rey de copas. Me da igual que seas hombre o mujer, es la energía de ese rey de copas. Puede ser una mujer o un hombre. Veo que es alguien que todavía se está victimizando, que todavía te está echando a ti la culpa, que tienes que deshacerte un poco de toda esa energía. Eres una mujer, un hombre muy, muy estable, una persona que además eres sensible en algunas ocasiones, y esto lo que hace es que esta persona que te digo, ese rey de copas, se aprovecha de ti, o esa energía, ¿no? De ese rey de copas. Esta persona, este hombre o esta mujer se aprovecha de ti, de tu bondad, de tu atractivo, de tu seguridad. Siento que le llamas muchísimo la atención y él a ti te llama, o ella a ti te llama mucho la atención. Pero aquí está este rey de espadas que yo siento que próximamente se va a mover, ¿eh? Me sale aquí la fuerza, me sale aquí como una persona con mucho empuje, y esta persona se va a enamorar de ti y tú de lo de ella. Veo ahí como que va a ser una relación muy estable, vas a dejar atrás toxicidades, porque has vivido relaciones muy tóxicas anteriormente, y yo veo ahí como que esta persona te va a aportar mucho y tú a él o a ella. Ya le conoces o la conoces, siento que no habéis hablado mucho, pero ya está en tu vida, y yo veo ahí como un apego que os tenéis ahí. Siento que ya piensas en él o en ella y que esto va a ir a más y al final se va a llegar a un compromiso, ¿no? Pero como te digo, hay que romper con ciertos patrones limitantes o ciertas situaciones que hay ahí que no te dejan avanzar, ¿ves? Yo veo todavía conflictos, veo que todavía lo has pasado muy mal y has sufrido, o esta persona, aquí hay, pues eso, que depurar esa energía, sanar, estar bien con uno mismo, con una misma para poder estar en pareja. Entonces siento que, bueno, para que se concrete algo con él o con ella, siento que va a tardar un poco más, pero a esta persona ya le conoces.
Por eso te decía antes que venía para ti rápido, porque yo siento que ya le conoces o la conoces. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. ¿Cuándo y cómo te viene el amor? ¿Cuándo y cómo te viene el amor? Siento que ya le conoces, está en tu, o puede ser que te lo encuentres en su trabajo, o que, bueno, pues a lo mejor sea tu abogado, tu abogada. Tema judicial y justicia lo veo en muchos de los casos. Siento que es una persona con la que hay ahí como muchas reconciliaciones, es decir, como que ves ahí que tienes mucha posibilidad de unión con él, ¿no? Como que te sientes muy conectada, conectado a esta persona. Bueno, esta persona tiene mucha fuerza y esta persona va a actuar de verdad, de corazón contigo, veo. Y siento que también tienes que abandonar, ya te digo, temas pasados. Perdonar no es volver con esa persona, es soltar a esa persona. Y siento que con ese rey de copas todavía tienes ahí algo que solucionar. ¿Para qué? Para que esto fluya hacia la aventura, fíjate, para sanar, para avanzar, para totalmente dar rienda suelta a esto que sientes. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. ¿Cuándo y cómo te llega el amor? ¿Cuándo y cómo te llega el amor? Opción número uno, bruja morada. ¿Te va a hacer algún regalo esta persona? ¿Alguna sortija? ¿Algún regalo? Sí, siento que sí, va a tener detalles contigo más adelante. Todavía no estás lista, listo, por eso no te ha llegado. Por eso no se han concretado las cosas con esta persona. ¿Le conoces? Sí, la conoces, pero todavía no ha avanzado. Otra persona perturba la relación. Puede ser que en lugar de alguien que tienes tú ahí, ese rey de copas, a lo mejor lo tenga la otra persona, ¿vale? Una es pareja o que haya vuelto con su pareja. Hay algo ahí que todavía le frena para poder estar contigo. Y siento que es una alma gemela tuya, va a ser algo bastante bonito entre vosotros, vosotras, fíjate, pero no estáis listos todavía. Yo veo convivencia, mudanza, estabilidad e incluso que vayáis a vivir juntos, juntas, con ese 10 de copas. Fíjate que es que me lo marca muchísimo con este 10 de copas que me salió aquí en el corte. A ver, espera, te enseño el 10 de copas y la mudanza, ¿no? Mudanza, cambio de casa, bueno, de ciudad. Puede ser que te vayas a vivir a su casa o ella a la tuya, que hay ahí como una unión bastante marcada. Es lo que veo. Vamos a ver más. A ver, vamos a ver más cómo y cuándo te llega el amor. Opción número uno, bruja morada, cómo y cuándo te llega el amor. Opción número uno, bruja morada, cómo y cuándo te llega el amor. Hay que cortar ahí con circunstancias todavía. Te veo ahí como con personas tóxicas. Yo creo que has tenido ahí dificultades en tema amoroso. Te dicen que puedes construir la vida que te mereces y que quieres en el amor, que no te vengas abajo, que no te derrumbes, porque aquí está tu amor verdadero y sincero. Va a ser una conexión muy bonita, pero poco a poco, ¿vale? Me dicen eso. Tienes que dejar atrás conflictos, tienes que dejar atrás mentiras también, que a lo mejor esta persona, pues esa pareja te ha mentido o alguien ahí que todavía tienes como muy presente. También puede ser, ya te digo, que esta persona esté intentándolo con su expareja o tú incluso y todavía no se están dando las cosas por eso, pero ya a esta persona le conoces, te lo vuelvo a decir, aunque a lo mejor habláis de vez en cuando, no hay mucha comunicación, pero sí que le conoces. ¿Ves? Luego se va a abrir la puerta a algo más, a conectar con esta persona, a tener un encuentro. Yo siento que vais a hacer planes juntos, juntas. Vais a tener como esa unión que va a ser bastante intensa y bonita. Estoy sintiendo una relación estable. Puede ser que incluso os caséis, me están diciendo. ¿Vale? Vamos a ver más. Vamos a ver cómo y cuándo te llega el amor. Opción número uno, bruja morada. Cómo y cuándo te llega el amor. Opción número uno, bruja morada. Me dice en unas semanas. En unas semanas, bueno, vais a tener ahí tiempo de conoceros más, de estar más juntos. En unas semanas yo siento que puede ser que empecéis a hablar más, ¿vale? Pero yo veo para un poco más adelante el hecho de tener una relación estable. Fíjate, relaciones de provecho. Siento que te vas a dejar atrás toxicidades, relaciones que no te aportan. Fíjate, espera una señal. Siento que todas las señales te llevan a esta persona y que sabes que es la persona correcta y actúen. Tienes que actuar también en consecuencia, dejar atrás a esas personas que no te aportan, como te digo, saber lo que quieres, qué quieres, una relación sana y estable, actúa en consecuencia con eso. ¿Vale? Es lo que me están diciendo, actúa en consecuencia con eso.
No te desanimes, no te vengas abajo, sigue en esa línea. Vas por muy buen camino, me están diciendo tus ángeles y tus guías. Vamos a ver más. Voy a sacar una carta del tiempo, a ver cuándo te llega el amor. Opción número uno, bruja morada, ¿cuándo te llega el amor? ¿Cómo y cuándo te llega? Bueno, ahora cuándo te llega el amor, que es una carta de tiempo. Fíjate que me están diciendo aquí en unas semanas, pero yo veo que también depende un poco de ti, porque, fíjate, me sale debajo creer, ¿no? Tienes que creer que esto es posible. Espera, que me está pegando un poco la luz. Tienes que creer que esto es posible, tienes que creer que se van a dar las cosas, ¿no? Confiar, porque en unas semanas esta persona se va a acercar a ti y poco a poco se van a dar las cosas entre vosotros, vosotras. Es lo que me están diciendo. ¿Cuándo te llega el amor? Vamos a ver. Voy a sacar una carta de tiempo. ¿Cuándo te llega el amor? Opción número uno, bruja morada. ¿Cuándo te llega el amor? Más rápido de lo que piensas, ¿vale? Yo siento que depende un poco de ti, porque a veces piensas que no vas a encontrar el amor verdadero. Yo siento que en unas semanas puede ser que esto avance, pero como te digo, depende un poco de ti, de tu transformación, de la transformación de la otra persona, de cómo estéis. Bueno, para algunos les llegará antes que para otros, pero siento que sí que es verdad que hay momentos en los que piensas, bueno, igual ya no me llega, pues es que fíjate, pues es que todo el mundo, es como que te veo a veces un poco desilusionado, desilusionado pensando que esto no va a llegar nunca, ¿no? Vaya, es que tengo aquí el foco y me da en la carta, perdonadme, que no quiero que refleje, ¿vale? Fíjate, depende un poco de ti, ¿vale? Depende un poco de ti, es lo que te digo, pero también te dicen que no desistas, que no decaigas y que creas en lo imposible, que todo es posible, que no te desanimes y que creas en ello, ¿vale? Depende un poco también, porque tú, si estás pendiente de cuándo llega, cómo llega, en qué momento, como os he dicho muchas veces, lo bloqueas y al bloquearlo, esto no avanza, esto no fluye, ¿vale? Tienes que dejarte llevar y creer que todo es posible. Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti de los animales. Vamos a ver qué te dicen. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti de los animales. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti. Inteligente, zorro, eres ágil e inteligente. Las soluciones a los problemas se encuentran fácilmente. Siempre escucha tus instintos, los recursos te rodean, mantente abierto al romance. No te cierres, no pienses en que no, el amor no está hecho para ti. Sigue adelante, continúa en esa energía de conectar con lo que quieres manifestar. No te desanimes, sé inteligente, eres una persona muy astuta, astuto, muy inteligente. Sigue en esa línea, me están diciendo. Jugar. Delfín. Nada en la alegría de vivir. Inhala confianza y exhala miedo. Sumérgete en tu sabiduría, fluye con la corriente y como te digo, no dejes de creer, porque todo está en tu mente. Es decir, si yo me limito, si yo estoy pensando, pues no me llega, pues fíjate, pues no sé quién tiene pareja, yo no. Esto, fíjate, es un rollo porque no sé quién tiene pareja, yo no, pues esto no llega y estás dudando y dudando, dudando, al final esto no llega para ti. Entonces, lo del tiempo también depende de cómo estemos nosotros, de cómo trabajemos esas inseguridades. Tienes que ser consciente de que todo va a llegar en el momento perfecto. A lo mejor no es ahora mismo el momento adecuado. Entonces, tienes que fluir, pedir y soltar. Súper importante, que siempre os lo digo. Y vibra en alegría, en confianza. Deshazte del miedo. Súper importante con este jugar del fin, ¿vale? Que nos aconseja eso. Que inhales confianza, que sales miedo, que te sumerjas en tu sabiduría y que fluyas con la corriente. Bueno, opción número uno, bruja morada, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado, espero que, pues bueno, que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales. También, si esta no es tu opción, puedes escoger otra. Te mando un abrazo enorme, por favor, dame un like, coméntame si te apetece, comparte mi vídeo con quien creas que lo puede necesitar o le puede gustar. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Recuerda unirte a mi aquelarre, que está activo ahora mismo ya. Voy a subir 2 vídeos a la semana y también tenéis acceso anticipado a los interactivos de los lunes y los jueves. Y voy a hacer también encuestas para bueno, para seleccionar los temas de esos vídeos, ¿vale? Exclusivos para miembros. Solo tienes que dar al botón de unirte
y bueno, pagas una cuota al mes que la puedes anular cuando quieras, es una cuota bastante mínima. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por todo, por tu cariño, por tu apoyo, por estar ahí y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, Bruja Verde, bienvenida, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo y cuándo te llega el amor. Opción número 2, Bruja Verde, cómo y cuándo te llega el amor. Opción número 2, Bruja Verde, cómo y cuándo te llega el amor. Bueno, siento que eres una mujer o un hombre con mucha fuerza, ¿no? Mucha valentía, alguien que ahora mismo sea como que es una persona, ha sido una persona y está siendo muy resiliente, ¿no? Se ha reestructurado, se ha restablecido, eres alguien que ha sufrido mucho, siento, y que ahora está en un momento de mirar por ella, por él, estar con esa autoestima alta, siento que eres alguien sensible, pero a la vez que te has sabido reinventar, ¿no? Que te has sabido reconstruir muy bien con esta fuerza y esta reina de bastos, me da igual que seas hombre o mujer, siento que eres alguien que ahora mismo está en un momento que sabe lo que quiere, lo que no quiere, por supuesto, por lo que no vas a pasar bajo ningún concepto, que eso es súper importante. Saber lo que no quieres y poner límites cuando algo no te gusta o cuando te faltan el respeto o cuando algo está mal. Y siento que es como que has estado reinventándote, has estado mirando por ti y ahora es cuando verdaderamente vas a cosechar todo lo que llevas sembrando tiempo. Veo avances, veo aquí que viene alguien para ti desde la verdad. También estoy sintiendo que tú quieres a alguien que venga de buenas maneras, que venga con coherencia, que sea alguien sensato, sensata, estable, sincero. A mí es que me hablan de sinceridad, ¿no? Con sus palabras también. Este es de bastos, alguien que por el que sientas también atracción, por supuesto. Pero me hablan ahí de que quieres algo que sea real, que sea sincero. Una persona también que esté pendiente de ti, que la traigas mucho. Y siento que así va a ser. Va a ser alguien que va a estar muy pendiente de ti, que va a estar como teniéndote en cuenta en todo momento, una persona que te va a dar tu espacio, pero a la vez va a estar como muy pendiente de ti y no te va a tosigar, por supuesto. Le vas a llamar muchísimo la atención y él a ti o ella a ti. Siento que es alguien nuevo, fíjate. No le conoces todavía o la conoces todavía. Vienes de momentos de escasez en el amor, de estancamiento, de inestabilidad, de luchas. Siento que lo has pasado mal con otras relaciones. Siento que has dicho hasta aquí. No quiero estar con alguien que no me valore, no quiero estar con nadie que, con alguien que no me quiera de verdad, con alguien que no sea suficiente. Y veo que es alguien que viene para ti. Siento que no va a tardar demasiado, claro, depende, porque para unos tardará más que para otros, pero estoy viendo que no. Va a ser una persona que vas a conocer y que se va a declarar a ti. O sea, es como que te va a decir, te va a confesar que está enamorado o enamorada de ti, todavía no le conoces. Siento que le vas a conocer o a través de internet o de una red social o a través de amigos o amigas, o puede ser que te lo presente alguien, ¿ve? ¿Vale? Veo ahí como grupo de amigos, grupo de amigas, que salgas con más gente con esta persona, que coincidas en algún sitio también. Y siento que va a ser, yo en esta opción siento que va a ser en las próximas semanas, meses como mucho, ¿vale? No va a tardar demasiado. Vas a sentir como una emoción de que ya conoces a esta persona, un sentimiento de nostalgia. Cuando veas a esta persona, es como que te va a llenar con la vista. Es como que vas a decir, wow, qué cosa, nunca había sentido nada así, ¿no? Esto es algo muy potente, esto es algo muy fuerte. Nada más que esta persona te mire y tú a él o a ella vas a sentir, wow, ¿qué es esto? Nostalgia, incluso, como yo a esta persona ya le conozco, yo a esta persona ya la conozco, es que no sé, siento algo muy fuerte. Llevas tiempo cuidándote, mimándote, queriéndote, esperando a esta persona. Fíjate, el 7 de oros nos habla de esa cosecha, ¿no? Tienes que dejar tus miedos atrás, tienes que abrazar tus miedos. Me están diciendo tus ángeles y tus guías claramente. Abraza tus miedos, abraza tu poder femenino. Me da igual que seas hombre o mujer, ¿vale? Todos tenemos energía masculina y femenina. La energía masculina es la energía de dar y la energía femenina la de recibir, con lo cual me están diciendo que abraces tu energía femenina a la hora de recibir lo que viene para ti, esas bendiciones en el amor. Es un hombre, una mujer muy sensible, amable, tierno, tierna, que se va a preocupar mucho por ti. Físicamente siento que tiene el pelo castaño, tirando a rubio en algunos de los casos, o rubia, y físicamente, bueno, pues va a estar muy bien físicamente. Si es hombre,
siento que va a estar muy bien, un poco más alto que tú. Recordad, si la descripción física no os encaja, no os preocupéis, sois muchas personas, ¿vale? Si os encaja lo demás, esta es vuestra opción. Si no, pues ya te digo, si la descripción física no te encaja, no te preocupes por eso. En la mayoría de los casos con barba, si es hombre, siento que va a ser una persona bastante sensible, amable, como te digo, empática, una persona muy inteligente y bueno, y te va a llamar muchísimo la atención sus ojos, su sonrisa, su forma de hablarte y va a tener detalles contigo muy buenos. Si es mujer, tiene el pelo largo. Si es hombre, en algunos de los casos va a tener el pelo un poco largo, no cortito del todo. Y siento que es alguien que es como que te va a gustar como viste. Te va a gustar cómo viste, cómo se arregla. Su perfume también me llega mucho, cómo huele. Su olor es como que te va a parecer como muy familiar. Ya independientemente de que use perfume o no, es como que te va a gustar su olor corporal, ¿no? Su olor de... Bueno, todos tenemos un olor característico, ¿no? Entonces, pues es como que te va a llamar mucho la atención eso. Me está llegando, yo te digo lo que me llega, ¿eh? Em, Me hablan de eso, me hablan de que también es verdad que tú has pasado momentos duros, siento que has pasado momentos bastante en el tema del amor donde has tenido decepciones, te han a lo mejor engañado en muchas de las ocasiones, te has sentido traicionada, traicionado, has tenido que marchar de ahí, de esa relación, incluso con esos sentimientos, queriendo a la otra persona, has tenido que poner fin a esa relación o a ese principio de relación, o a lo mejor no te han querido, no te han correspondido, ¿no? Entonces me habla de eso, me habla también de un resurgir en el amor con este juicio, va a ser una persona que te va a entregar todo y que vas a enamorarte como nunca lo habías hecho. Y a esta persona le va a ocurrir lo mismo, ¿vale? Veo aquí como que de momento hay todavía resistencia a enamorarte, a sufrir, a pasarlo mal, tienes esos miedos. Entonces te están diciendo, abraza tus miedos, deja los miedos atrás, me están diciendo tus ángeles y tus guías. Esta persona va a llegar para ti. Y yo siento que va a ser en las próximas semanas, meses. Miraré luego el tiempo, pero me están diciendo eso, ¿eh? Lo que pasa es que el tiempo, lo que os digo siempre, las cartas es relativo porque, bueno, pues depende también un poco de nosotros, de cada uno, de en qué momento estemos ahora mismo. Pero bueno, yo, y además siendo un interactivo general, con más razón. Opción número 2, bruja verde. ¿Cómo y cuándo te viene el amor? ¿Cómo y cuándo te viene el amor? Siento que le vas a conocer o a través de redes sociales o a lo mejor te lo va a presentar alguna amiga, amigo. Ve ahí como más gente. Mira, nuevos comienzos. Esto va a ser bastante bonito, vas a comenzar algo muy bonito con esta persona. De momento es como que estáis ahí muy pendientes de vosotros, vosotras, de sanar, de estar un poco perdido en el sentido de, bueno, ahora no quiero pasarlo mal, no quiero sufrir, voy poco a poco, si llega alguien bien, si no, no. Como preparando, mira, lanzadora de redes, es como preparando, porque van a llegar esos frutos, yo siento que sí, que va a llegar esa persona, pero eh, ahora mismo os estáis preparando para ello, ¿no? Os estáis preparando para eh, que llegue esa persona. Preparativos que dan sus frutos. Es como me están llegando mucho a recibir la cosecha. Llevas tiempo plantando esas semillas, llevas tiempo trabajando mucho en ti y ahora es como que vas a recolectar todo lo que has sembrado anteriormente. Mira, tesoros escondidos en las sombras. Esta persona viene para ti y yo te digo que va a ser una persona increíble. Increíble y os vais a entender además a la perfección. Veo como mucha complicidad, mucho entendimiento. Así que vamos a vernos. Opción número 2, bruja verde. ¿Cómo y cuándo te llega el amor? ¿Cómo y cuándo te llega el amor? Puede ser que sea de que haya ahí como distancia geográfica, ¿eh? Que a lo mejor viva lejos de ti. Yo te veo ahora como alejada, alejado del amor. Es como que no quieres estar con nadie, tienes miedo a sufrir, como te he dicho antes, a pasarlo mal. Pero esta persona te va a conquistar, te va a hacer algún regalo. Siento que va a tener muchos detalles contigo. Te acuerdas mucho de lo anterior, de lo vivido anteriormente, del pasado, lo mal que lo has pasado, cómo has sufrido. Y esto a día de hoy todavía te afecta. Fíjate, no estás listo, lista. Tu alma gemela no está lista, listo. Yo siento que todavía quedan ahí unos días, semanas, meses, yo te diría meses,
es un alma gemela tuya. Y yo siento que va a ser una complicidad brutal la que vas a sentir. Y desde el minuto uno que le conozcas o la conozcas, va a haber ahí como una atracción brutal. Yo os veo hasta incluso convivencia, que puede ser que te vayas a vivir con esta persona o esta persona se vaya a vivir contigo. Veo ahí como mucha comunicación también, como que esta persona va a estar muy pendiente de ti y tú de lo de ella. Bueno, vas a estar muy bien con esta persona, de verdad. Te lo mereces, me están diciendo tus ángeles y tus guías, y no lo dudes, ¿eh? Porque has trabajado mucho en ti y sigues trabajando. O sea que tus guías te apoyan mucho. Vamos a ver, ¿cómo y cuándo te llega el amor? ¿Quién es? Opción número 2, bruja verde, ¿cómo y cuándo te llega el amor? ¿Quién es? Has cortado con todo lo anterior. Has sabido cortar muy bien con todo lo anterior. Va a cambiar tu suerte en el amor, me dicen. Es una persona que quiere concretar algo contigo serio y estable. Es como que por fin va a salir el sol después de tanta oscuridad en el amor, cuando no veías la luz, cuando querías construir algo con alguien y esto al final se ha roto o esto se ha tumbado, ¿no? Y yo siento que esta persona es como que va a ser muy claro contigo, no te va a guardar secretos y yo siento que vais a formalizar una relación. Incluso puede ser que os caséis o mira, se abren las puertas del amor. Se abren las puertas del amor. Me dicen, no dudes, todo está bien. Siento que vas a estar mucho mejor anímicamente, de salud, como más calmada, calmado. Con esta persona todo va a ser fácil, todo va a fluir. Es alguien también que puede ser que se dedique a temas, pues que sea a lo mejor médico, doctora, que a lo mejor sea enfermera, enfermero, que a lo mejor se dedique al tema sanitario. En algunos de los casos, estoy viendo también gente que se dedica a ayudar a otros. Es que me llega mucho eso. Es una persona que a lo mejor, aunque no se dedique a esto, es una persona como muy sensible y una persona que es como que empatiza mucho con los demás. Vamos a ver cuándo. Vamos a ver cuándo y cómo te llega el amor. Opción número 2. Bruja verde, ¿cuándo y cómo te llega el amor? Opción número 2, bruja verde. ¿Ves? Me dicen espere. Vas muy bien, pero tienes que esperar ahí porque todavía no está lista la cosecha. Poco a poco, me están diciendo. Fíjate, resolución pacífica. Al final se van a resolver todas esas dudas que tienes de no encuentro la persona adecuada, el amor está muy mal, todos esos pensamientos que tú tienes, cámbialos por que esto al final se va a dar. Cambia todos esos pensamientos de incredulidad, me están diciendo tus ángeles y tus guías. Sé claro. Cambia todos esos pensamientos de incredulidad por pensamientos firmes, por pensamientos de yo voy a encontrar el amor, yo me merezco el amor, yo soy alguien maravilloso, maravillosa y me merezco todo lo mejor. Y te dicen, ves, cambia esos pensamientos, vuelve a pensarlo otra vez, piensa en positivo, piensa que vas a encontrar a esta persona en el momento adecuado y fluye con eso. Vale, voy a sacar una carta del tiempo a ver qué nos dicen. ¿Cuándo te llega el amor? Opción número 2, bruja verde. ¿Cuándo te llega el amor? Opción número 2, bruja verde. Más rápido de lo que piensas. Depende también un poco de ti, ¿eh? Depende un poco de ti y depende bueno, de ese trabajo que hagas, ¿no? De avanzar, de poco a poco, pero yo siento que estás en esa línea de cosechar lo sembrado, en esa línea de esperar. También te dicen que cambies esos pensamientos, como te digo, que seas claro, clara, que no te desanimes, que sigas adelante, porque esto llega. Mira esta carta, qué bonita que hay como dos delfines, ¿no? Te va a llegar como la persona adecuada. Me están diciendo que saque otra carta para ti de este oráculo. ¿Ves? Va a llegar en el momento ideal. Es que me estaban diciendo, en el momento ideal, en el momento adecuado, te lo acabo de decir. Cuando sea, es el momento preciso y adecuado. No adelantes nada, no quieras correr. A veces las prisas no son nada buenas, me están diciendo, ¿vale? Tienes que tener esa paciencia, tienes que cuidarte, quererte, estar contigo misma, contigo mismo, hacer planes, estar bien sola, para que llegue esta persona y siento que seas feliz a su lado. Porque el amor no es necesidad, no es carencia, el amor es compartir tu felicidad con los demás, en cualquier relación, en amistad y demás. Y el amor es compartir tu vida con otra persona, sumar, no es restar, es avanzar y creer que todo es posible y que la otra persona está ahí para ayudarte y tú para ayudarle a él o a ella.
Esto es el amor sano no es dependencia, ni necesidad, ni escasez. No tienes que pedir a nadie que te quiera. Vamos a sacar por último un consejo. Ni que tenga detalles contigo, ¿no? Ni que se interese, ni que te priorice. Todo eso es el amor verdadero. Si tienes que pedirlo, mal asunto, también te digo, ¿eh? A ver, puede ser que en algún momento, pues la otra persona esté a lo mejor agobiado, agobiada con el trabajo, no se dé cuenta o tal. Bueno, vale, sí, puedes ahí hablar con esa persona. Pero si siempre tienes que pedir atención, prioridad, ahí no es, ahí no es. Opción número 2, bruja verde. Vamos a sacar un consejo para ti. Opción número 2, bruja verde, un consejo de los animales para ti. A ver qué nos dicen. Zorro. Inteligente. Eres ágil e inteligente. Las soluciones a los problemas se encuentran fácilmente. Siempre escucha tus instintos. Los recursos te rodean. Mantente abierto al romance. Sé astuto, astuta también. Eres inteligente. Usa esa inteligencia para ver dónde no es y dónde sí, ¿no? Cuando hay cosas que no te encajan, cuando hay cosas que no estás viendo que esa persona no te prioriza, que no te escribe, que es una persona que no merece la pena, sal de ahí. Usa esa inteligencia porque eres una persona muy, muy inteligente, lo que te digo. Asertivo. Puma. En el silencio encuentras poder. Reclama tu rol de liderazgo y toma acción. Sabes a dónde ir y qué hacer. Tienes el coraje y la confianza para triunfar. Eres una persona que puede triunfar sola, solo. Confía en tu poder, ¿vale? Sea asertivo, asertiva. Y con esa inteligencia que tienes, como con este zorro, sigue adelante, avanza. Y guíate por esa intuición que tú tienes también. Opción número 2, bruja verde. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Puede ser que esta no sea tu opción, puedes escoger otra opción. Son interactivos atemporales. Te invito a que me deis un like, un me gusta, que compartas mi vídeo, que comentes, porque todo esto me ayuda a avanzar, a seguir adelante. Y también te invito a que te unas a mi aquelarre. Son para que podáis ver además dos vídeos a la semana, dos vídeos a la semana que son exclusivos para miembros, también que podáis seleccionar los temas, voy a hacer encuestas y acceso anticipado a los vídeos de los lunes y los jueves. Así que bueno, si te apetece, pues únete, es un precio bastante asequible. Yo te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 3, bruja rosa. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo y cuándo te viene el amor. Cómo y cuándo te viene el amor. Opción número 3, bruja rosa. Cómo y cuándo te viene el amor. ¿Qué tal te va a ir? ¿Quién es? Opción número 3, bruja rosa. Bueno, me están hablando que te guíes mucho por tu intuición, ¿vale? Que te guíes mucho por tu intuición, que no te resistas porque esto va a llegar en el momento adecuado. Es lo primero que me dicen con este 9 de bastos. Eres una mujer, un hombre muy, muy intuitivo, nunca te equivocas con los demás, así que siento que te están diciendo que sigas por esa línea eh, pues eso, de que no dudes de tu intuición, ¿vale? Porque es muy acertada siempre. Siento que es como que siento que ya conoces a esta persona, pero van las cosas lentas, fíjate. Siento que le conoces, que esta persona es como que puede ser que ya esté enamorado de ti o esté ahí empezando a sentir algo, pero van las cosas lentas. Me hablan ahí de conversaciones que tenéis de vez en cuando. Siento que ya conoces a esta persona, que ya ha habido ahí como, pues eso, comunicación. Ya habéis tenido ahí como, pues algún encuentro, o habéis hablado de quedar y demás, pero veo que van las cosas muy lentas, porque veo ahí como resistencia o que, bueno, también te veo a ti como muy incrédula, incrédulo, ¿vale? Siento que a la hora de tener un compromiso, de formalizar una relación con él o con ella, vas como con los pies muy centrados, muy firmes en el suelo, ¿no? Vas poco a poco. La reina de espadas me habla ahí como de alguien que está poniendo muchos límites, me da igual que sea hombre o mujer, y es la energía de esta reina de espadas, y me habla de eso, ¿no? De poner límites, de ir poco a poco a la hora de cimentar un compromiso. Siento que ya conoces a alguien, puede ser que os estéis conociendo poco a poco, que ya esta persona a lo mejor puede ser que te haya empezado a hablar de sentimientos, pero las cosas van muy lentas, ¿no? Es como, vale, quiero conocerte, quiero que vaya la cosa despacio, no me quiero precipitar,
Y yo veo que con esta persona sí que se van a dar las cosas, ¿no? Va a ser alguien que sí que te va a dar lo que verdaderamente tú quieres, que va a ser una relación estable, una relación muy recíproca. Es como que esta persona va a poner mucho empeño, mucha valentía, mucho esfuerzo en concretar algo contigo. Si querés tener hijos, seguramente tengas hijos con esta persona. Si no me hablan, si no quieres tener hijos y no está en tu planteamiento de futuro, me hablan ahí de materializar, pues eso, una vida con esta persona, una estabilidad. Me hablan ahí además incluso de que tu economía va a mejorar. Vas a tener como más estabilidad con él o con ella. Veo que es como que esta persona viene a ti por destino, ya le conoces, te lo vuelvo a decir. ¿Ves? Me sale ahí una persona como con una economía bastante buena. Este hombre, esta mujer bueno, me sale la energía del rey de oros, ¿no? Pero bueno, es una mujer, un hombre muy firme, una persona muy familiar, una persona muy estable, una persona bastante situado económicamente, pues que tenga una empresa, que sea jefe, jefa, un trabajo bastante remunerado o que esté bueno, pues en un sitio trabajando donde tiene mucha estabilidad. Es alguien que le gusta mucho controlarlo todo, le gusta mucho tener las cosas bajo control, le gusta mucho pues eso, como te digo, dar una estabilidad, ¿no? En las relaciones de pareja y en todo. Es alguien que siempre está protegiendo su futuro, siempre está como trabajando mucho en dar esa estabilidad a los demás y a él mismo o a ella misma. Yo siento que esta persona lo que quiere contigo es algo estable, algo muy familiar y siento que es alguien que se preocupa mucho por los demás y que está muy, muy centrado en su familia. Puede ser que ya tenga hijos de otras personas, a lo mejor, o sea, de otra pareja. Yo veo que esta persona quiere concretar algo estable contigo. Es una persona muy centrada, muy trabajadora físicamente. Siento que tiene como los ojos, en muchos de los casos, si no te encaja la descripción física, no te preocupes, ¿vale? Son interactivos generales, como te digo, y sois muchas personas. Es imposible que os encaje a todo el mundo la descripción física. Si os encaja lo demás, esta es vuestra opción. Es un hombre, una mujer con los ojos claros. Yo te diría que puede ser que les tenga verdes o azules, en la mayoría de los casos, o marrones con un toque un poco verdoso. Físicamente, el pelo lo tiene rubio o claro, castaño, o rubia. Y siento que eres una mujer que a veces, o un hombre que a veces puede tener un semblante como muy serio, ¿no? Seria, pero luego cuando le conoces o la conoces es alguien muy risueño, es una persona que se ríe de todo, es una persona que siempre está hasta haciendo bromas, tiene mucho humor, así un poco pues de esto, de que se está todo el tiempo riendo. Siento que con él, con ella has congeniado a la perfección porque ya le conoces, te lo vuelvo a decir. Y puede ser que os hayáis conocido en el trabajo, para algunos de los casos, que sea tu jefe, tu jefa, o que le hayas conocido mediante su trabajo o mediante tu trabajo, ¿no? Que os haya unido el área laboral. Siento que van las cosas muy lentas porque hay muchos bloqueos todavía. Esta persona va también muy despacio y tú, con él o con ella, ¿no? Puede ser que tenga ahí todavía algún tema que solventar, solucionar, pues a lo mejor una relación de pareja que se esté separando, que se ha divorciado, divorciada, separada recientemente. Veo eso, ¿no? Como que puede ser que haya ahí todavía cosas que van lentas, ¿no? Siento que cuando la has conocido es como que su vida está un poco patas arriba, o la tuya, o o ambas vidas. Puede ser que a lo mejor estéis ahora en un proceso los dos de locura en el sentido, o las dos, de que todo está patas arriba, de que tengo que centrarme y luego ver lo que hago con esta relación. Por eso van las cosas muy lentas. Como que no quieres escasez en el vínculo, quieres que las cosas vayan bien, siento que puedes venir de relaciones que te han salido mal, o esta persona, ¿no? Una ruptura reciente. Pero sí que es verdad que veo a esta pendiente, perdón, a esta persona muy pendiente de ti y siento que esto va hacia adelante. Ahora estás como muy preocupada, preocupado porque pasará, siento que duermes mal a lo mejor por las noches, estás como muy pensando en esta persona, muy pendiente de esta persona, pensando mucho en él o en ella, pero te hablan un poco de la justicia, de que viene un poco la justicia divina para ti. ¿Ves? Sí. Vas un poco a cosechar todo lo que has sembrado antes, te viene esa recolección, esa cosecha, esa justicia divina, fíjate, te viene ahora con esta persona, siento que sí. Voy a sacar un par de cartas más, ¿ves?
Noticias, veo noticias próximamente, veo que esta persona va a avanzar contigo. Yo siento que ya está en tu vida, como te digo, pero esto va a avanzar. Próximamente esto va a pegar un giro bastante inesperado y esto va a avanzar más rápido, estoy sintiendo. Si tiene algún problema, lo va a solucionar. Esto va hacia algo estable y verdadero entre vosotros, vosotras. Es lo que me están diciendo. Vamos a ver más. Opción número 3, bruja rosa. ¿Cómo y cuándo te viene el amor? ¿Cómo y cuándo te viene el amor? ¿Quién es? ¿Ves? Posibilidad de unión. Van las cosas lentas. Siento que en muchos de los casos os estáis conociendo, puede ser que ya hayáis tenido algo, pero va poco a poco. Para otros igual estáis todavía en ese proceso de tonteo, pero ya le conoces, como te digo, ¿ves? A la deriva, experimentar la vida tal y como se representa. Van las cosas poco a poco, lentas, pero vas a experimentar esas ganas de avanzar con él, con ella. Esto va a avanzar, esto va a fluir con esta a la deriva. Y baila sobre una piedra hacia una equilibradora. Esta persona es como que tiene también que equilibrar su vida para ir hacia adelante contigo, solventar algún problema, alguna situación, hay obstáculos que para que esto avance. O puede ser que los obstáculos les tengas tú, o haya por ambas partes, adáptalo. Siento que esta persona no viene a tu vida por casualidad, ya lo habéis pactado antes. Esta persona viene por destino, por justicia divina, que te lo he dicho antes. Además, antes me salió aquí la rueda de la fortuna, ¿no? Es como que esta persona viene hacia ti por destino. Es como que te lo mereces que llegue esta persona, ¿no? Y esta persona también se merece que llegues tú. Fíjate, la rueda de la fortuna y pacto sagrado. Contrato. Esto es un contrato que se ha hecho antes y esta persona viene para ti con ese contrato sagrado. No es casualidad que esta persona te la hayas encontrado. Yo ya te digo que en la mayoría de los casos ya está en tu vida y sí, es que veo que ya le conoces. Lo que pasa que la diferencia que veo es que hay algunas personas que sí que habéis tenido ya algo con él o con ella, estáis en ese proceso de ya empezar una relación o de empezar a, a avanzar con esta persona y otros estáis todavía en el momento pues del principio de esa relación, ¿no? Habéis tonteado, os habéis conocido, no ha habido mucho más. Esa es la diferencia que estoy viendo. Opción número 3, bruja rosa. ¿Cómo y cuándo conocerás a esta persona? ¿Quién te viene en el amor para ti? Hay ahí condicionamientos. Otra persona perturba la relación. Puede ser que tenga ahí que separarse de una pareja o que haya ahí todavía cosas que gestionar. Fíjate, no estás listo. Puede ser que no esté listo todavía esta persona o tú. Yo siento que vais a hacer planes, vais a hacer alguna fiesta juntos, juntas, pues a lo mejor un cumpleaños, te va a invitar ahí a alguna fiesta, alguna boda, algún evento. Y fíjate, alma gemela llama gemela. Es que esta persona ya te digo que es para ti. Y tú para él o para ella. Viene, ya te digo, por justicia divina. Esto es un contrato pactado antes. No es casualidad. No es para nada casualidad. Vais a realizar proyectos juntos, juntas. Siento que vais a vivir un amor bastante bonito. Mira, ya conoces a tu alma gemela, ¿ves? Ya te lo he dicho. Le conoces, la conoces, siento que hay ahí ya un tonteo. En muchos de los casos ya habéis empezado una relación y bueno, os habéis encontrado en el momento adecuado con ese pacto. Y esto va a avanzar también en el momento adecuado porque van las cosas lentas. Adiós a la rutina. Vas a hacer muchos planes con él, con ella. Siento que vais a hacer viajes, que vais a hacer como muchos planes y vas a sentirte súper bien con esta persona. Creo que vas a estar súper conectada, conectado a él o a ella y veo cambios muy buenos para ti con respecto a el amor. Vamos a ver. Opción número 3, bruja rosa. ¿Cómo y cuándo conocerás a esta persona? ¿Cómo y cuándo conocerás a esta persona? ¿Quién viene para ti en el amor? Es un amor verdadero, es un amor bastante bonito. Se va a abrir la llave de ese amor, esa puerta, a, a, a fluir con esto. Siento que vas a dejar atrás los obstáculos. Esto va a ser un compromiso serio y estable. Puede ser que incluso os caséis o lo legalicéis. Si queréis casaros, si queréis uniros, pues eso, legalmente. Vas a dejar atrás las dudas, los miedos, los conflictos, bueno, todo lo del pasado. Y esto va a fluir. Yo veo que vais a concretar una vida juntos, juntas. Puede ser que tenéis hijos, si te apetece tener hijos, si tienes hijos de otras parejas, yo siento que vais pues eso,
esta persona es como que va a entrar en tu vida y va a empastar totalmente en tu vida, ¿no? O sea, vais a empastar totalmente vuestro carácter, vuestra energía, vuestros ideales, vuestra forma de ser, vuestros valores, vais a congeniar al 100%. Te veo como ahora también un poco con esas inseguridades, también vais a decir, bueno, ¿hacia dónde va esto? No tenéis dudas, miedos, es normal, pero esto al final se va a materializar. Siento que es una persona con muchos detalles, en el sentido de alguien muy detallista, una persona muy asertivo, asertiva, que va a ponerse en tu lugar siempre, que te va a entender, que te va a cuidar. Veo algo muy bonito entre vosotros, vosotras. Vamos a ver qué más. ¿Cuándo? ¿Cómo llega esta persona? ¿Quién viene para ti? Opción número 3, bruja rosa. ¿Cuándo y cómo te viene el amor? ¿Qué viene para ti? La meditación aporta respuestas. Te dicen que medites, que estés tranquila, tranquilo, que no te precipites, ¿vale? Que estés en calma, que viene para ti, que no dudes. Que sí, que es un sí harto y claro, ¿vale? A tu pregunta de si viene alguien, de cuándo viene, pues es que no viene, fíjate. Y esta persona viene para comprometerse contigo con esa justicia que te enseñé antes. Es una justicia divina la que viene para ti. Y es algo, además, espera, muy equilibrado. Esta persona te va a dar todo lo mejor y tú vas a entregarle lo mismo. Veo que es una relación como muy equilibrada, una relación que te va a aportar mucho. Fíjate, esta justicia y este compromiso es justicia divina lo que viene para ti, es algo muy bonito, muy mágico y te lo mereces, es que te lo mereces, no dudes porque me están diciendo tus ángeles y tus guías que te lo mereces y que llega para ti para como un premio, un regalo, me están diciendo. Y este compromiso va a ser muy equilibrado con esta balanza, ¿no? Te va a aportar mucha seguridad, estabilidad. Es un compromiso muy, muy que te va a hacer muy feliz. Mira, no pare. No te desanimes, sigue adelante. Siento que esto va hacia adelante. Este compromiso con esta persona que os estáis conociendo, ya te digo, en algunos de los casos puede ser que ya hayáis empezado una relación. Vamos a ver cuándo y cómo. Bueno, vamos a ver cuándo, a ver qué nos dicen. ¿Cuándo? Las tarjetas estas de tiempo, las cartas de tiempo. Opción número 3, ¿cuándo viene esa persona para ti? Opción número 3, ¿cuándo viene para ti? Bueno, ya le conoces, pero vamos a ver cuándo va la cosa a moverse más, ¿no? No vale la pena esperar. Bueno, no vale la pena esperar por esas personas que no te aportan, ¿vale? Eso también nos lo están diciendo ahora. En menos de un mes. Fíjate, siento que esta persona llega para ti en menos de un mes y que no vale la pena esperar y no ha valido la pena esperar por ciertas personas que no te aportan y ahora lo tienes muy claro, ¿vale? No, esta carta no es de esta persona. Me está hablando en general de antes. No vale la pena la espera con algunas personas que has esperado, te has empecinado en relaciones que ahí no era, pero ahora te están diciendo que en menos de un mes se va a mover con esta persona todo más y que esto va a avanzar. Yo siento que en los próximos meses vas a tener ya una relación estable. En menos de un mes esto va a moverse más. Y también te dicen, que me ha salido esta carta, que nada es casualidad, que no vale la pena esperar y que seas consciente de que te vas a dar cuenta que has esperado por otras relaciones, que no era ahí, que te ha servido de ese aprendizaje y que no valía la pena esperar por que otras personas cambiaran. Porque cuando alguien te quiere, te lo demuestra. Cuando alguien te quiere, te prioriza. Cuando alguien te quiere, te pone por delante, ¿no? De sus quehaceres diarios o de su vida. Te prioriza, es lo que te estoy diciendo. Vale, voy a sacar por último un consejo para ti de los animales, a ver qué te quieren decir. Opción número 3, bruja rosa, un consejo para ti. Opción número 3, bruja rosa, un consejo para ti. Magia. Búho, me encanta esta carta. Elige conocer la verdad porque puedes. Abre tu visión interior, puedes ver a través del engaño. Deja ir el pasado y haz espacio para una vida mejor. Levántate. La magia y la sabiduría son tu derecho de nacimiento. Eres magia, créetelo. Puedes manifestar todo lo que deseas, te mereces todo lo mejor, no te conformes con menos, sigue adelante. Auténtico, auténtica, eres auténtico, auténtica. Pingüino, acércate a tu tribu.
Un momento de necesidad. La familia te da fuerza. Cuando enfrentas la tormenta, ama tu singularidad. Estás llena de sorpresas. Libérate de las expectativas de los demás. Sé tú mismo, tú misma. Sé auténtico, auténtica. Eres magia. Eres magia. Y como tal, puedes materializar todo lo que deseas, me están diciendo. Qué bonito. ¿Vale? Y también te hablan un poco del tema de que yo siento que este pingüino nos habla también de esos contratos, de que vas a darte cuenta de que esta persona es como tu alma gemela, ¿no? Como esos pingüinos, con esa familia que nos habla de la familia de almas, estoy sintiendo, ¿no? Lo sabes, no te lo tengo que decir yo, sabes que esta persona es como muy familiar y te hace sentir algo que no has sentido nunca y es que te transmite que ya le conoces de antes o la conoces de antes. Opción número 3, Bruja Rosa, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con la situación, puedes elegir otra opción o, bueno, son atemporales los interactivos, con lo cual, si no resuena nada de este, puedes ir a ver otros y demás, ¿vale? Porque no necesariamente tienes que tener aquí respuestas. Tenéis que ser conscientes de ello. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Dame un like si te ha gustado, ayúdame, coméntame. También si quieres unirte a mí, que lo he creado por un precio bastante pequeño. Tendréis 2 vídeos más a la semana y la posibilidad de elegiros. Haré encuestas para ver qué temas queréis para esos vídeos. Y tenéis también acceso anticipado a los interactivos de los lunes y los jueves. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya muy bien. Hasta pronto.